Bienvenidos, es un gusto saludarlos en esta noche de martes y darles la bienvenida oficialmente a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo este 2025. Esta es nuestra primera emisión, un gusto tenerlos desde ya, leerlos con sus comentarios, desearles un feliz año y arrancar este 2025 con un tema muy importante que tiene hoy los ojos del mundo entero y por qué no también los corazones de las democracias del mundo. Venezuela sin salida. Vamos a hablar de la situación en el país vecino a 2 días y pocas horas de que se dé la posesión del nuevo presidente. Hemos hablado de ese tema constantemente aquí en nuestras emisiones, pero ya se está llegando el día, se está llegando ese 10 de enero y vamos a analizar en nuestra emisión de hoy lo que ha pasado en las últimas horas, porque mientras Edmundo González Urrutia sigue de gira por diferentes países, también el régimen de Nicolás Maduro aletea, o más bien se ve desesperado con diferentes acciones en Caracas y sus alrededores. Es por eso que hasta ahora saludo en Washington a mi compañero Juan Camilo Merlano, que tuvo una agenda muy agitada hoy a la par con Edmundo González. Juanca, un gusto como siempre. Un gusto, María Camila, y feliz 2025, feliz inicio de Sala de Prensa en este 2025. Así que dicha arrancar esta emisión con usted, este 2025 también con Ronald Rodríguez, que es experto en este tema de Venezuela, investigador del Observatorio para Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, bienvenido y feliz 2025. María Camila, gracias por la invitación, Juan Camilo. Bueno, ya voy con usted, pero antes, Juan Camilo, quiero que usted nos haga un recuento a Ronald, a mí, a los usuarios que nos ven a esta hora, de lo que pasó hoy en Washington en las últimas horas, luego de esa reunión con el presidente Joe Biden este lunes festivo, pues lunes festivo en Colombia, hay que aclararlo. Edmundo González pudo reunirse con el Partido Republicano, con otros congresistas. ¿Cuál fue su agenda hoy allá en la capital norteamericana? Pues hoy la agenda se enfocó, María Camila, en tratar de mostrar un respaldo bipartidista, ¿no? No solamente sosteniendo reuniones con la bancada republicana, que es fundamental porque es la bancada de gobierno y son los congresistas que tienen conexión con el presidente electo Donald Trump y con el equipo de seguridad nacional del presidente electo Donald Trump, sino también con los demócratas. El problema es que al final la agenda, por una cuestión de tiempo, se tuvo que suspender. Se había dicho en un principio que se suspendía por lo que fue el secuestro denunciado por el mismo Edmundo González Urrutia en sus redes de su yerno por parte de agentes del régimen, pero finalmente lo que terminó diciendo su equipo fue que por cuestiones de tiempo no alcanzó a reunirse con un grupo de senadores demócratas liderados por el senador Dick Durbin. Sí se reunió con los republicanos encabezados por el senador Rick Scott, en compañía de otros representantes republicanos por Florida, como por ejemplo Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez, quienes no solamente expresaron su respaldo a Edmundo González, sino que enviaron un mensaje a las fuerzas de seguridad en Venezuela, a las fuerzas del régimen, advirtiéndoles que no deben reprimir a los venezolanos que salgan a manifestarse de manera pacífica el próximo 9 de enero, porque sufrirán las consecuencias, porque habrá medidas y porque no pueden seguir violando los derechos humanos sin impunidad. Y también una reunión muy importante, quizás la más importante del día, de hecho, con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. Y es importante porque Johnson tiene línea directa con el presidente electo Donald Trump, porque es un republicano influyente y porque maneja las mayorías del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, y es su misión implementar la agenda del presidente electo Trump. Entonces, fueron encuentros importantes desde el punto de vista de tratar de sellar ese respaldo, particularmente en el Partido Republicano, pero en términos generales también se esperaba que se reuniera con funcionarios de la administración Trump. Solamente se reunió con el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, y más en su condición de representante por Florida. Entonces sí, hizo falta un poco esa reunión, por lo menos con Marco Rubio. Eso le iba a preguntar, ¿por qué será que Marco Rubio, tan cercano a este tema aquí en Latinoamérica, en Venezuela, que ha sido literal el abanderado de esto en el Congreso norteamericano, no lo recibió? O pues no lo recibió, no la expresión. ¿Por qué no le sacó un momentico en la agenda si estaba en Washington? Sí, pues hay quienes dicen, bueno, por un lado hay una directiva de la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, a todos los funcionarios que fueron nominados al gabinete de Trump para ser secretario de Defensa, secretario de Estado, que no salgan a medios, que traten de minimizar lo máximo sus pronunciamientos públicos hasta tanto
sus audiencias de confirmación se lleven a cabo y hasta tanto sean confirmados por el Senado de los Estados Unidos, porque recordemos que aquí tiene que haber una votación en la plenaria del Senado para que quede firme ese nombramiento. La audiencia de Marco Rubio, de hecho, hoy ya se confirmó la fecha, va a ser el próximo miércoles 15 de enero, y ahí seguramente hablará de lo divino de humano y escucharemos su postura frente a Venezuela. Ahora, hay quienes dicen que no deja de despertar, independientemente de eso, no deja de despertar inquietud que no haya aprovechado la presencia de Edmundo González, porque según lo que nos dice Marco Rubio, pues estuvo por lo menos ayer aquí, porque era el proceso de certificación de los resultados presidenciales y él continúa siendo senador. Claro. Él todavía es senador de los Estados Unidos. Pero bueno, en todo caso, no se dio la reunión y sí, fue una foto que hizo falta. Sí, sin duda alguna, Juan Camilo, hizo falta esa foto. Ronald, lo escucho hablando de este panorama, de esta gira de Edmundo González. Usted y yo hablamos hace algunos días sobre la gira cuando iba a empezar. Mire que ya se ha estado desarrollando y tenemos foto de Joe Biden con Edmundo González. ¿Cómo ha visto esa gira? Bueno, realmente el presidente Edmundo González lo que ha logrado conseguir es el apoyo de las democracias de la región, particularmente seguir demostrando que el régimen de Nicolás Maduro se mantiene en el ejercicio del poder a partir de un fraude y que busca permanecer en el ejercicio después del próximo viernes. No obstante, a mí me llama muchísimo la atención lo que está pasando en Caracas y cómo diferentes actores del régimen venezolano vienen haciendo a través de redes sociales, incluso en la red social X. Recordemos que muchos funcionarios del gobierno no utilizan esta red, pero periodistas o actores muy cercanos al chavismo están dentro de esta red y vienen haciendo publicaciones sobre todo de movilizaciones, incluso de sacar a las milicias armados, una dinámica de amedrentar a la población civil de que tienen el control territorial, e incluso en la zona de frontera con Colombia, Freddy Bernal también ha dado declaraciones en dirección a que tienen cámaras y que van a estar observando todo el tiempo y que no se va a cerrar la frontera. Llama muchísimo la atención porque mientras Edmundo González está recibiendo apoyos internacionales, el régimen, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, los jerarcas del chavismo están amenazando, amedrentando a la población y haciendo gala del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza. Juan Camilo, hay un tema que llama la atención y es la reunión que usted nos mencionaba de Edmundo González con varios senadores republicanos. Tuvo ahí en la agenda varias citas con republicanos, con demócratas, senadores y representantes a la Cámara. ¿También se reunió? No alcanzó a ver, por lo menos que sepamos y que haya sido publicitado, reunión con demócratas, porque la reunión con los demócratas estaba pactada precisamente para después de la reunión con Mike Johnson. Fue entonces cuando ocurrió la suspensión de la agenda aquí en Washington, pero sí estaba confirmada la reunión porque hubo varios congresistas demócratas que se expresaron en redes sociales, informando, por ejemplo, hubo una representante demócrata que dijo que se iba a reunir con Edmundo González, pero que no se pudo reunir con él precisamente porque al yerno lo secuestraron. Otro que se pronunció fue Dick Durbin, quien es senador por Illinois, que era presidente del Comité Judicial del Senado, expresando que también su condena a lo que fue el secuestro del yerno de Edmundo González Urrutia y expresando su solidaridad. Es decir, aquí hay respaldo bipartidista. La reunión no se produjo por cuestiones ya sea de tiempo, porque se suspendió la agenda o por consecuencia del secuestro del yerno. Pero el respaldo sí es bipartidista y sí es sólido. Para cerrar el tema Washington, Juanca, dos preguntas. La primera, ¿esa advertencia será que sí tiene algún tipo de peso en medio de esta situación de los congresistas republicanos, teniendo en cuenta que pues fueron la voz del gobierno entrante? Sí, ellos trataron de, incluso el mensaje lo dieron en español, ¿no? Para tratar de hablar directamente a Mario Díaz, ahí lo escuchamos. Mario Díaz Balart, el congresista republicano por Florida. Yo no creo que tenga mucho impacto, a decir verdad. No, creo que es más un mensaje tratando de jugar a una presión, a tratar de elevar el tema y que en Venezuela vean que los republicanos están unificados en torno a la figura de Edmundo, pero no creo que ese mensaje en particular a las fuerzas de seguridad tenga mucho impacto. Ahora bien, sí hay impacto en el sentido de que en Venezuela ven que el respaldo del Partido Republicano es
es muy sólido y eso es importante para las aspiraciones de Edmundo González. Pero yo no creo que las fuerzas de seguridad en Venezuela vayan a dejar de actuar porque aquí en Estados Unidos hay un congresista diciendo que es que si salen y actúan van a tomar medidas en contra de ellos. No, no lo veo, francamente. ¿Cómo lo ve Ronald? ¿Cómo vio esa advertencia? Y lo que menciona Juan Camilo y la efectividad que pueda tener en las Fuerzas Armadas venezolanas. A mí me sorprende los pronunciamientos que viene haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde Padrino López en el pronunciamiento Diani. del día lunes. Fue muy llamativo. Primero, la puesta en escena. Se le veía cansado, se le veía afligido. Lee un comunicado en el cual expresa que no van a acompañar la postura de Edmundo González Urrutia, que no lo van a reconocer como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero particularmente a lo largo del día de hoy han salido muchos actores de mediano y bajo rango haciendo alusión a que están patrullando las calles, a que están movilizados, a que no van a permitir ningún tipo de insurrección, a que todo, digamos, a esa dinámica que ahora la llaman militar, popular, policial, que particularmente el propio Diosdado Cabello incluso encabeza. A mí me sorprendió mucho porque decían, estamos demostrando nuestra fuerza, pero Diosdado Cabello creo que es la primera vez que hace una presentación en horas de la madrugada en Venezuela. De hecho, el chavismo poco madrugadores se ha caracterizado históricamente. Incluso Hugo Chávez solía empezar su agenda después de las 11 de la mañana. Nunca han sido muy madrugadores, pero hoy Diosdado Cabello estaba en las avenidas de Caracas toda la madrugada recorriendo y demostrando fuerza. Los militares hacen un esfuerzo, pero hay una verdad que es de apuño y es que la mayoría de la población no está con el oficialismo y el oficialismo lo sabe. Y esta movilización, la caminata con las milicias armadas es muy diciente porque recordemos que las milicias no son formalmente, ahora son parte del componente militar, pero son civiles que adquirieron algún tipo de adiestramiento militar y que ahora los ponen con armas a movilizarse y eso pues es una señal de miedo. Más allá de lo que pueda pasar por las lecturas de lo que se lee en Estados Unidos frente a si se puede causar una fractura en la Fuerza Armada, la realidad es que la mayoría de la población hoy ya no está con ellos y por eso ese despliegue de fuerza lo único que tiene o lo único que busca es amedrentar a la población. Ronald, de hecho a Diosdado sí se le ha visto como con un tono bastante iracundo en los últimos días. ¿Cómo interpretar que quien esté asumiendo la vocería, porque digamos que la presencia de él en medios y dando estos comunicados de prensa ha sido bastante rutinaria en estos días, pareciendo como tratando de mostrar una especie de autoridad o tratando de... Eso como cuando uno está sentado en un salón y los amigos se ven y dicen, bueno, alguno de nosotros tiene que salir a decir algo. Entonces sale Diosdado Cabello en repetidas ocasiones a dar estos comunicados. ¿Tú crees que en el interior de los sectores del chavismo en estos momentos hay como, se sienten como acorralados, se sienten quizás un poco en necesidad de mostrar esa fuerza y por eso es que una figura tan fuerte como la de Diosdado Cabello es la que sale recurrentemente? Sin lugar a duda y miedo. El régimen está asustado y estas muestras de fuerza, de movilización, toda esta dinámica es de miedo. Llama la atención Diosdado Cabello. Recordemos que Cabello en algún momento llegó a ser el segundo y se pensaba que eventualmente podría llegar a ser presidente de Venezuela. Nicolás Maduro logró alejarlo y distanciarlo del poder. Incluso durante los últimos años Diosdado Cabello había pasado a ser casi que una figura de tercer orden, pero después del 28 de julio, Diosdado Cabello adquirió un protagonismo mayor. Incluso dentro de las lecturas que se hacen al interior de la Revolución Bolivariana se dice que logró apartar a los hermanos Rodríguez, a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, y a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano, que eran los que estaban muy cerca de Nicolás Maduro y que le habían prometido a Nicolás Maduro que podían cometer un fraude que iba a ser aceptable para la comunidad internacional. Lo que sucedió es que el fraude pues simplemente quedó develado por la presentación de las actas que hizo la oposición, este ejercicio de poder recoger todas las actas y publicarlas en las páginas de internet e incluso la misión de observación electoral, la MOE colombiana, al revisar esas actas determina que
tienen como vencedor a Edmundo González Urrutia y así se ha hecho desde diferentes institutos y esto pues le quitó legitimidad y se pasó de esa dinámica de una estrategia del engaño a una estrategia de la coerción. Tristemente hemos visto cómo en los últimos meses se ha impuesto una dinámica de terror en la cual Diosdado Cabello pues ha sido protagonista. En el Observatorio de Venezuela discutíamos, por ejemplo, lo que sucedió con Tuntún, la operación Tuntún. Esto es un tema muy delicado. Recordemos que Tuntún es un villancico. Es una canción que se utiliza para el festejo navideño. Quizá en Colombia no la conocemos tanto, a pesar de que casi todos nuestros villancicos son venezolanos o llegaron por la comunidad salesiana de Venezuela, el burrito sabanero y demás. Tuntún no llegó a Colombia, pero imagínense ustedes la dinámica de ira del régimen que convirtió un villancico en un instrumento de odio, de persecución, de amenaza, de decirle a un ciudadano que si sale, que si es identificado en un video, en una grabación, van a llegar a su casa, lo van a secuestrar, lo van a desaparecer durante algunas horas y que de pronto a la vuelta de unos días aparece en una estación de policía golpeado, lastimado, torturado y diciendo cosas que obviamente se las sacaron a fuerza de una confesión de fuerza. Y esto pues es bastante particular porque el chavismo cruzó una línea. El chavismo tenía la oportunidad de negociar y buscar una salida negociada, pero después del 28 de julio se decantó por mantenerse en el poder a través de la fuerza y el que encabeza esta nueva dinámica de fuerza, sin lugar a dudas, es Diosdado Cabello. Sí, Ronald, la pregunta del millón, si se quiere. Como están las cosas hoy y las condiciones, ¿es posible que Edmundo González, o tú, es posible que Edmundo González se pueda posesionar el día viernes como presidente de Venezuela? Es La poco bola de probable. cristal de Ronald, ¿cuál es? Es poco probable. La realidad es que en este momento el control territorial lo tiene el régimen venezolano. Venezuela tiene fronteras con diferentes países, tiene fronteras con Estados Unidos por Puerto Rico, tiene fronteras con Francia por Guadalupe, con Países Bajos por Aruba y Curazao, pero su única frontera viva y real es la frontera con Colombia, esos 2.219 kilómetros. El Estado colombiano tendría que dar algún tipo de anuencia para apoyar el ingreso de Edmundo González Urrutia y eso no va a pasar. Ya tuvimos algunas situaciones en 2019 donde el Estado colombiano generó, por ejemplo, el ingreso de ayuda humanitaria y se tuvo un momento de extrema tensión y casi estuvimos cerca de una confrontación bélica que dio lugar a una ruptura de relaciones por parte del régimen venezolano. En este momento, lamentablemente, la llegada, el solo ingreso de Edmundo González Urrutia a Venezuela va a ser muy complejo y una juramentación se ve como algo poco probable. Sin embargo, cuando uno mira todos los movimientos que está haciendo el régimen, toda esta dinámica, incluso el convocar a una contramovilización el próximo 9 de enero para evitar que la oposición pueda representarse en las calles, es muy llamativo porque demuestra que ellos sienten que en algún momento puede ocurrir ese quiebre que sucede en las dictaduras. Nunca se sabe cuándo cae una dictadura, cuál es el momento que la desencadena. Las dictaduras en América Latina cayeron en situaciones, incluso en Venezuela han pasado muchas más cosas que dictadores en América Latina no soportaron y que la revolución bolivariana sí ha soportado. Este es un momento de coyuntura. Lo fundamental es que no devenga en una situación de violencia, porque el régimen venezolano, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, están llevando la situación a un todo o nada y particularmente al uso de la fuerza como instrumento para mantenerse en el poder. Sí, Ronald, uno escucha ya a los actores que van a ser fundamentales este viernes y hay muchos que ya dicen es que la muestra de que Maduro está haciendo un golpe de Estado es que no va a dejar que Edmundo González ingrese vía aérea. Nos comentaba hoy Andrés Pastrana aquí en estos micrófonos que tienen ya separado un vuelo privado con los otros mandatarios de la región, los expresidentes que lo van a acompañar y que muy seguramente pues no les van a dar ese permiso de vuelo, además porque ya fueron declarados personas no gratas. Teniendo en cuenta que ellos ya ven esto como algo que va a pasar, el balón está en la cancha desde María Corina Machado. ¿Usted cree que esto pueda terminar en un escenario en el que ella es apresada, en el que la detienen? ¿Y qué podría generar eso en la gente? Que sí sería como una gota que rebosa la copa, ¿no cree? El régimen está amenazando, de hecho, a los presidentes, el propio Diosdado Cabello ya los amenazó.
tiene una postura de tratar de llevar el límite de la situación, lo que pasó con el yerno de Edmundo González y lo que está pasando en este momento con la familia de la propia María Corina Machado, con su señora madre, que es una mujer mayor, el hostigamiento a las familias, que además es una característica del régimen venezolano. Ya no solamente se persigue a los líderes políticos, sino que muchas veces se persigue a los hijos, a los sobrinos, se persigue a la gente que hace parte de su núcleo familiar. Y María Corina Machado se ha convertido en una lideresa que ha logrado romper el papel simbólico de Hugo Chávez. Recordemos que en los días posteriores al 28 de julio, varias de las estatuas que existían en Venezuela de Hugo Chávez fueron derribadas precisamente porque María Corina Machado ha logrado reemplazar esa figura que durante tanto tiempo, esa construcción cultural que durante tanto tiempo quiso hacer el chavismo en torno a la figura de Chávez. María Corina es una mujer con un carácter religioso, con unos rosarios que se convirtieron en un símbolo que la conecta con las bases del pueblo, y el régimen, obviamente, si bien la amenaza para que no participe en las movilizaciones, no sé si esté dispuesto a asumir el costo de detenerla, porque eso sí puede causar una ruptura en la sociedad venezolana y puede desembocar en una situación que lleve hacia una situación, si digamos, más violenta que se pueda llegar a presentar. Venezuela es un país que paradójicamente en estos 26 años de revolución bolivariana ha sido extremadamente pacífico comparativamente incluso con nosotros, con Colombia. La dinámica del régimen autoritario ha oprimido a la población, pero la población ni ha creado grupos guerrilleros, ni ha creado fuerzas terroristas. Hay un montón de mensajes del régimen de que sí hay terrorismo, pero lo que vemos es que se llevan presos a ciudadanos. Incluso una de las preguntas que yo tengo sobre la mesa es: hay unos pronunciamientos de Diosdado Cabello diciendo que están deteniendo terroristas colombianos, y hasta donde sabemos hay 9 ciudadanos colombianos que han sido detenidos, pero no sabemos bajo qué condiciones, bajo qué acusaciones y por qué se les dice que son terroristas, cuando lo que de las personas que tenemos noticia, lo que sabemos es que eran funcionarios de fundaciones, de organizaciones no gubernamentales, asesores y que apoyaban a organizaciones de la sociedad civil y no propiamente actores armados. Esta situación está llevando a que el próximo 9, antes de la posesión, se dé un primer momento en el cual María Corina ha anunciado que va a estar en las calles, y habrá que esperar cómo actúa el régimen, porque eso puede llegar a generar una fractura dentro de lo que ha sido el comportamiento del régimen y el control a partir del miedo que ha sostenido. Sí, eso sumado también a los 125 mercenarios supuestamente, según Diosdado Cabello, que capturaron y que Nicolás Maduro dijo que iban a matar a Delcy Rodríguez. Pero Ronald, tú mencionabas la frontera con Colombia y también un poco en la misma línea. Recuerdo en anteriores ocasiones que tú considerabas y nos comentabas que Colombia debía guardar una postura prudente para tratar de mantener ese canal diplomático y poder conseguir algún tipo de solución o algún tipo de flexibilización del régimen de Nicolás Maduro. ¿Consideras todavía que hay espacio para eso, o que ya definitivamente el tiempo para esa prudencia se acabó y más bien deberíamos tener un pronunciamiento contundente del gobierno Petro? La situación es compleja para Colombia. A diferencia de otros estados, Colombia comparte la dinámica de la frontera, comparte relaciones diplomáticas, consulares, y particularmente que todavía tenemos un número importante de colombianos en Venezuela y un número importante de venezolanos en Colombia. Ya se han dado algunos pronunciamientos desde la sociedad civil, incluso en estos días salió la carta de ex cancilleres haciendo alusión a que no se reconozca al régimen de Nicolás Maduro, pero la realidad, y particularmente hay que ser muy cuidadosos con la estrategia de autoaislamiento que utiliza el régimen venezolano, afecta realmente a la población que está en la zona de frontera. Una ruptura de relaciones diplomáticas, consulares, deshacer lo que se venía avanzando en la recuperación de la zona de frontera podría llegar a ser muy grave, sobre todo para niños, niñas y adolescentes venezolanos que vienen a estudiar a las instituciones educativas colombianas, para población que viene a abastecerse de bienes y servicios en territorio colombiano. Creo que el Estado colombiano tiene que buscar cómo manejar la situación sin dejarse instrumentalizar por el régimen de Nicolás Maduro, tratar de mantener algunas líneas de
comunicación y particularmente mantener la presencia en territorio venezolano. Incluso todo este caso, los ciudadanos colombianos que han sido acusados de terrorismo, en este momento lo que uno esperaría es que la cónsul colombiana, la cónsul general, estuviese haciendo todo el ejercicio, todo el trabajo para identificar cuáles son las circunstancias, las causas por las cuales se acusa a nuestros compatriotas de terrorismo, de velar por la protección de los derechos de estos ciudadanos, de no permitir que sean fragmentados o violentados de forma particular en las cárceles. Recordemos que este régimen se ha caracterizado por sacar confesiones a partir de la tortura, y esto está claramente referenciado en informes de Naciones Unidas y de varias organizaciones defensoras de derechos humanos. Colombia tiene que permanecer en Venezuela documentando, y esa documentación va a ser fundamental para que un día, cuando la justicia internacional vaya sobre los líderes de la revolución bolivariana e incluso eventualmente la misma justicia venezolana, pueda hacerse el procedimiento para encontrar a los responsables de estas atrocidades. Ronald, se nos está acabando el tiempo y quiero preguntarle por la teoría de algunos analistas de esta situación, y es que ya tenemos que ponernos después del 10 de enero, que eso incluso puede beneficiar o acelerar ese reloj para que Maduro caiga, porque ya es literalmente el régimen sin máscara, ya usurpando lo que no le corresponde, que es ese poder allí en Miraflores. ¿Usted coincide con eso, con que es mejor esperar a que se posesione y que empiece a correr el tiempo después del 10 de enero? En Venezuela siempre se suele tener la dinámica de la fecha definitoria. La realidad es que la situación va a ir mucho más allá del 10 de enero e incluso vamos a tener matices dependiendo de cómo la administración de Donald Trump asuma la relación con Venezuela. Si Donald Trump prefiere darle relevancia a las expulsiones de ciudadanos venezolanos y llega a acuerdos con el régimen venezolano para esta recepción, como lo hicieron los demócratas en un momento determinado a partir del acuerdo de Barbados, la situación va a ser muy complicada porque el régimen va a encontrar oxígeno en esa situación. Y particularmente desde el lado colombiano, nosotros tenemos algunos temas que son muy complejos. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo el ELN le hace guiños al régimen venezolano y presiona que el proceso de negociación de paz total de ahora en adelante tenga nuevamente como sitial territorio venezolano, porque eso complejiza el proceso de toma de decisiones del presidente Gustavo Petro, que tampoco la tiene muy fácil. Realmente el presidente Petro no ha sido la persona más hábil en el manejo de la política exterior, y Nicolás Maduro puede encontrar en sus aliados del ELN un actor fundamental para permanecer y para normalizar una situación con Colombia que obviamente no es deseable. De hecho, lo vemos en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre lo que está pasando en norte de Santander. Hay una preocupante avance de los grupos al margen de la ley, del dominio territorial y del acceso a mercados ilícitos. Sí. Bueno, por ahí el mensaje que quedaría, Ronald, es el chantaje al Estado colombiano, que si quiere hacer la paz con el ELN se tiene que acoger a las condiciones que ponga el ELN. Entonces el ELN quiere que la mesa sea en Venezuela, si no, no hay proceso de paz. Pero más allá de eso, también uno pensaría en un escenario que, porque son escenarios que no son inéditos en el ámbito internacional. Estados Unidos dice abiertamente que en Rusia no hay elecciones justas y libres, pero reconoce que Putin es el que tiene el poder. Exacto. ¿Por qué no podemos llegar a un escenario en el que después del 10 de enero Colombia reconozca que Maduro es el que tiene el poder, pero que no hubo un proceso electoral libre y que no es el presidente legítimo de Venezuela? En efecto, de hecho, el Estado colombiano mantiene relaciones con varios países que no son propiamente democracias, empezando por Rusia, China, Turquía, países que claramente están del lado autoritario, y Colombia mantiene relaciones e incluso busca alianzas comerciales y tener una relación bastante nutrida con ellos, como lo estamos haciendo en este momento con China. La realidad es que tristemente vivimos en un momento donde las democracias no están pasando por su mejor dinámica en la región, y empezando por los Estados Unidos hasta Argentina, la situación es bastante complicada. Lo que está pasando en Honduras, en Bolivia, vienen tiempos de ascensos autoritarios, y tristemente Colombia está en una dinámica en la cual sus propios problemas internos muchas veces no le dejan tener las particularidades de poder incidir en la región. Pues Ronald, ya veremos, corre el reloj, nuestro conteo regresivo para este 10 de enero, y sin duda alguna estaremos aquí molestándolo, buscándolo más, consultándolo, porque esto se está moviendo mucho, cada hora pasa algo. Gracias, Ronald, por su tiempo aquí en Sala de Prensa.
Gracias, María Camila, Juan Camilo. Y a Juan Camilo también, que desde Washington ha estado muy pendiente de la gira de Edmundo González. Juanca, seguimos pendientes de las reacciones diversas allá que pues son nada más y nada menos que las del país aliado de Colombia y la potencia mundial que tiene mucho que ver con lo que pasa en este hemisferio. Gracias, Juanca. Claro que sí, gracias María Camila, gracias Ronald. Y gracias a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, que nos dejaron aquí sus comentarios, que también nos comentaron qué creen que va a pasar, cuál es el escenario que les suena más, según lo que escucharon de Ronald, de Juan Camilo, de lo que hemos tenido aquí en Noticias Caracol en Vivo. Nos vemos mañana con una nueva emisión de Sala de Prensa. Feliz 2025 para todos.